Ya que en los dos pasados módulos hablamos de los componentes de las células y sus funciones, ahora hablaremos de las interacciones extracelulares y los elementos que las propician. Y es que como parte de las características de las células está su capacidad de reconocerse, adherirse y comunicarse, tanto dentro de la misma célula como con los otros materiales o tejidos que se encuentran en el exterior. Ejemplo de esto es la piel, también conocida como epidermis, que consiste en células muy unidas, lo cual proporciona una mejor comunicación entre ellas y las capas que siguen más abajo. Otro componente que permite esta comunicación de lo que está dentro de la célula con lo que está fuera es la matriz extracelular, la cual es producida por muchas células animales y proporciona andamiaje a las células y tejidos que rodean. Algunas otras de las funciones son apoyar con la adhesión y proporcionar señales físicas, bioquímicas y mecánicas como parte de las funciones reguladoras de las células. Aunque claro, dentro de la matriz extracelular existen subsecciones, y una de ellas es la membrana basal, la cual proporciona soporte mecánico para las células unidas, genera señales para la supervivencia celular, y una tarea muy importante es actuar como barrera contra las células cancerígenas, de las cuales hablaremos más adelante. Esta barrera está compuesta por elementos como colágeno, proteoglucanos y proteínas como la fibronectina y la laminina. Por ello, para entender un poco más sobre esta barrera, analizaremos uno a uno sus componentes, empezando por los colágenos. Estos son una familia de glicoproteínas que solo se encuentran en estas matrices, pero aún así constituyen más del 25% de las proteínas del cuerpo. Estas moléculas son trímeros que constan de 3 cadenas polipeptídicas. Algunas de las enfermedades relacionadas con alguna deficiencia o error con esta proteína son el escorbuto, la fibrosis y la osteogénesis imperfecta. Junto a los proteoglucanos, que son moléculas de proteína central a la cual se unen cadenas de glicosaminoglicanos, los colágenos proporcionan al cartílago y a otras matrices extracelulares fortaleza y resistencia a la deformación. Ahora hablaré de la familia más importante de receptores que unen células a su microambiente extracelular, las integrinas. Estas están compuestas por 2 cadenas de polipéptidos que se unen a las membranas y cuya función es la adhesión de las células a su sustrato o a otras células y la transmisión de señales entre el entorno externo y el interior de la célula. Este componente se encuentra presente en las adhesiones focales, que son estructuras dinámicas que pueden desmontarse rápidamente si la célula adherente se estimula para moverse o entrar en mitosis. Otro tipo de estructuras especializadas que se encuentran en el cuerpo son los semidesmosomas, que están compuestos por queratina, lo cual significa que son filamentos intermedios. Estas estructuras se encuentran en la membrana basal y se encargan de transmitir señales desde la matriz extracelular que afectan la forma y las actividades de las células. Continuando con las proteínas que se encuentran presentes para la mediación de una adhesión de célula con célula, están las selectinas, algunas inmunoglobulinas y las caderinas. De las selectinas hay 3 conocidas: selectina E, presente en las células endoteliales, selectina P en plaquetas y células endoteliales, y selectina L, presente en los leucocitos. Estas median las interacciones transitorias entre los leucocitos circulantes y las paredes de los vasos en los sitios de inflamación y coagulación. Las inmunoglobulinas pueden interactuar con las integrinas, como sucede entre los leucocitos y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. En cuanto a las caderinas, siguen un patrón similar a las selectinas. La caderina E, epitelial, caderina N, neuronal y caderina P en la placenta. Estas generalmente unen a las células de tipo similar entre sí y lo hacen predominantemente uniéndose a la misma caderina presente en la superficie de la célula vecina. Además, se piensa que tienen un papel importante al momento de unir los tejidos de los embriones. Esta última proteína también es partícipe de agregados especializados que reciben el nombre de uniones adherentes y desmosomas. En la unión adherente se conecta la matriz extracelular con microfilamentos de actina del citoesqueleto al interior de la célula mediante enlaces dependientes de calcio formados entre los domos celulares de las moléculas de caderina. Los desmosomas, por otra parte, son uniones adhesivas que contienen caderinas que unen 2 células a través de una unión estrecha extracelular y se encuentran en tejidos como el músculo cardíaco y el cuello uterino. Hablemos ahora de las uniones GAP y de los plasmodesmos, que son sitios especializados de comunicación entre células adyacentes en animales y plantas.
Las uniones GAP están compuestas por conexinas y permiten a las células cooperar de forma metabólica al compartir metabolitos clave. Otro tipo de uniones que existen son las estrechas, que están ubicadas en el extremo más apical del complejo de unión entre las células epiteliales adyacentes y sirven como una barrera para la difusión libre de agua y solutos desde el compartimiento extracelular de un lado de una lámina epitelial a la del otro lado. Estas uniones están formadas por dos proteínas, las claudinas y las ocludinas, que además de formar parte de las uniones, transfieren información a través de la membrana plasmática, un proceso conocido como señalización transmembrana, proceso del que hablará a continuación mi compañero. Señalización celular. En muchos procesos biológicos se requiere que varias células trabajen juntas y que coordinen sus actividades. Para poder hacer esto posible, las células tienen que comunicarse entre sí, lo cual es realizado por un proceso llamado señalización celular, el que hace posible que las células respondan de manera apropiada a un estímulo ambiental específico. Las células generalmente se comunican entre sí a través de moléculas mensajeras extracelulares. Los mensajeros endocrinos también se llaman hormonas y generalmente actúan sobre las células blanco ubicadas en sitios distantes en el cuerpo. Ok, una vez sabiendo qué es lo que es la señalización celular, tenemos que saber cómo es que se da la señalización celular y cuáles son los pasos a seguir. El primer paso es que la señalización celular se inicia con la liberación de una molécula mensajera por una célula. Estas pueden ser hormonas, neurotransmisores o citocinas. Segundo, las células solo pueden responder a un mensaje extracelular particular si expresan receptores que reconocen específicamente y unen esa molécula mensajera. La molécula que se une al receptor se llama ligando. Nota: las células que comparten un receptor específico pueden responder de manera muy diferente al mismo mensajero extracelular. Punto número 3. Una vez uniendo el ligado, el receptor sufre un cambio conformacional hacia su dominio citoplasmático. Punto número 4. El siguiente paso es una vía de transducción de señales, es decir, cómo la célula interpreta el mensaje que acaba de recibir a través de la unión ligando-receptor. Para esto hay dos formas: a través de segundos mensajeros o a través del reclutamiento de proteínas. En algunos casos, el mensajero no requiere una vía de traducción de señales, ya que pasa directo, como en los canales iónicos de la sinapsis de las hormonas esteroideas que se difunden a través de la membrana plasmática. La fosforilación de las proteínas puede cambiar el comportamiento de estas de diferente manera. Puede desde activar o inactivar una enzima hasta poder aumentar o disminuir las interacciones de una proteína a proteína. Dependiendo del tipo de célula y del mensaje, la respuesta iniciada por la proteína blanco puede implicar un cambio en la expresión del gen, una atracción de las actividades de las enzimas metabólicas, una reconfiguración del citoesqueleto, un aumento o disminución en las actividades de la célula, un cambio en la permeabilidad iónica, la actividad de la síntesis de DNA o incluso la muerte de la célula. Prácticamente, todas las actividades a las que se dedica una célula están reguladas por señales que se originan en su superficie. Este proceso general, en el que la información transportada por las moléculas mensajeras extracelulares se traducen en cambios que ocurren dentro de una célula, es referido como traducción de señal. Receptores celulares. Los receptores celulares se unen a sus moléculas de señalización o ligandos con alta afinidad y traducen esta interacción en la superficie externa de la célula en cambios que tienen lugar en el interior de la célula. Los receptores celulares acoplados a proteínas G, o por sus siglas en inglés GPCR, G-Protein Coupled Receptors, la proteína tirosina sinasa receptora, o por sus siglas en inglés RTK Receptors Protein Tyrosine Kinases, fosforilan residuos de tirosina específicos de algunas proteínas citoplasmáticas. Los canales activados por ligando representan una tercera clase de receptores de superficie celular que se unen a ligando extracelulares. La habilidad de esas proteínas para conducir un flujo de iones a través de la membrana plasmática está regulada directamente por la unión de ligando.
Los receptores de hormonas esteroideas funcionan como factores de transcripción regulados por ligandos. Las hormonas esteroideas se difunden a través de la membrana plasmática y se unen a través de sus receptores, que están presentes en la citoplasma. El complejo hormona-receptor se mueve al núcleo y activa genes sensibles a la hormona. Los receptores acoplados a la proteína G, GPCR, se denominan así porque interactúan con las proteínas G. Entre los ligandos naturales que se unen al GPCR se incluyen una variedad de hormonas, tanto vegetales como animales, neurotransmisores, derivados de opio, quimiotácticos, por ejemplo, moléculas que atraen células fagocitas del sistema inmunitario, odorantes y saborizantes, moléculas detectadas por receptores olfativos y gustativos. La interacción con el receptor índice un cambio conformacional de la unidad alfa de una proteína G, causando la liberación del GDP, seguida por la unión GTP. En estado activado, un único receptor puede activar una cantidad de moléculas de proteína G, proveyendo un medio de amplificación de señal. Las proteínas G son proteínas de membrana heterotrimétrica porque todas ellas consisten en 3 unidades de polipéptidos diferentes, llamadas alfa, beta y gamma. Se dice que una proteína G está encendida cuando su subunidad A está unida a un GTP y apagado cuando la está a una GDP. Actividad del receptor. Los receptores activados encienden las proteínas G y estas encienden a los receptores. Segundos mensajeros. El primer mensajero se une a una especie de receptora específica, mientras que el segundo mensajero estimula una variedad de actividades celulares. Esto permite que las células coordinen una respuesta después de la estimulación por un ligando extracelular. Algunos segundos mensajeros comunes son el AMP cíclico, calcio 2 positivo, inositol, trifosfato, diacilglicerol, GMP cíclico o CGMP y óxido nítrico. Los fosfolípidos de membrana pueden convertirse en segundos mensajeros a través de enzimas reguladas en respuestas a señales extracelulares. Cuando la acetilcolina se une a una célula del músculo liso o a un antígeno se une a un mastocito, se activa una proteína G que a su vez activa a la fosfolipasa específica de la fosfatidilinositol, PLC-beta. La PLC-beta hidrolasa el P1, 4,5, P2 en inositol, 1,4,5-trifosfato, 1P3 y diacilglicerol, DAG. El DAG recluta y activa proteínas efectoras como la proteína sinasa C, PKC, mientras que el 1P3 se difunde en el citosol y se une a un receptor específico en el retículo endoplasmático liso. Además, los iones de calcio actúan como segundos mensajeros al unirse a varias moléculas objetivo y desencadenar respuestas específicas. Algunas de las rutas reguladas por este sistema de señalización incluyen la contracción muscular y la liberación de histamina por los mastocitos. Proteínas tirosina-sinasas. Las proteínas tirosina-sinasas son enzimas que fosforilan residuos de tirosina en proteínas, regulan el crecimiento, la división celular y otras funciones. Su disfunción puede contribuir al desarrollo de cáncer. Hay 2 tipos principales: los receptores RTK y los citoplasmáticos. Los RTK se activan al fosforilarse a sí mismos en respuesta a señales externas. Por ejemplo, los factores de transcripción STAT se activan por fosforilación de tirosinas y estimulan la transcripción de genes relacionados con la respuesta inmune. En relación a los niveles de glucosa, las células alfa del páncreas secretan glucagón cuando los niveles son bajos, mientras que las células beta secretan insulina cuando los niveles son muy altos. La insulina se une a un receptor, un RTK, activándolo. Esto desencadena respuestas en células objetivo,
como la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno en el hígado. En ausencia de insulina, el transportador de glucosa GLUT4 permanece en vesículas intracelulares, pero en presencia de insulina se inserta en la membrana celular, permitiendo la captación de glucosa por las células sensibles a la insulina. Calcio 2 positivo. La concentración de iones de calcio en una célula es controlada por bombas de calcio, intercambiadores de calcio y canales de calcio en las membranas celulares. En condiciones de reposo, la concentración de calcio en el espacio extracelular o en los compartimentos intracelulares es mucho mayor que en el citosol. Un aumento anormal de la concentración de calcio citosólica puede resultar en la muerte celular. La interacción de una molécula mensajera con un receptor acoplado a la proteína G, GPCR, puede activar la enzima fosfolipasa C-beta, que hidroliza el fosfatidilinositol 4,5-biofosfato para liberar inositol transfosfato, 1P3. El 1P3 puede abrir los canales de calcio en el retículo endoplasmático, ER, lo que provoca un aumento en la concentración de calcio citosólico. En el caso de un impulso nervioso, la despolarización de la membrana plasmática provoca la apertura de los canales de calcio activados por el voltaje de la membrana, permitiendo la entrada de calcio desde el medio extracelular. En resumen, la regulación de concentración de calcio en la célula es crítica para mantener la homeostasis y evitar la muerte celular. Óxido nítrico. Durante la década de 1980, se descubrió que el óxido nítrico, o abreviado NO, un gas inorgánico, actúa como un mensajero extracelular e intercelular y como un segundo mensajero dentro de las células en las que se reproduce. El NO, o óxido nítrico, desempeña un papel en varios procesos biológicos, como la anticoagulación, la neurotransmisión, la relajación del músculo liso y la percepción visual. Se sabía que la acetilcolina relaja las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. Esto se debe a que la acetilcolina se une a los receptores de las células endoteliales. La división celular es un proceso fundamental para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los organismos. Los dos tipos principales de división celular son la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso de división celular que ocurre en las células somáticas y produce dos células hijas genéticamente iguales, idénticas a la célula madre. Es esencial para el crecimiento y la reparación de tejidos y reproducción asexual. Por otro lado, la meiosis es un proceso de división celular especializado que ocurre en las células germinales y produce células sexuales haploides, es decir, gametos que se unen durante la reproducción sexual para formar un nuevo organismo. Mientras tanto, el ciclo celular es un proceso ordenado y coordinado que consta de diferentes etapas. La interfase, que incluye la fase G1, que es el crecimiento celular, la S, síntesis de ADN, y G2, preparación para la división celular. Esto es una etapa de crecimiento y preparación para la división celular. La fase M del ciclo celular es la mitosis, donde ocurre la división nuclear y la citocinesis. Resulta en la formación de dos células hijas. El ciclo celular es regulado por una serie de proteínas llamadas cinesinas y quinasas, dependientes de ciclinas, que controlan la progresión de una etapa a otra y garantizan la integridad y presión del proceso. Y ya mencionado la regulación del ciclo celular, ahora hablaremos de él. La regulación del ciclo celular es crucial para mantener el equilibrio entre la proliferación y la detención del crecimiento celular. La CDK junto con las ciclinas y actúan como interruptores moleculares que activan o inhiben diferentes procesos celulares durante el ciclo celular. Estas proteínas experimentan cambios en su actividad, niveles de expresión a lo largo del ciclo celular, lo que les permite desempeñar funciones específicas en cada fase. Además, hay puntos de control en el ciclo celular, como el punto de control de restricción G1-S y en el punto de control de la división mitótica G2-M.
que aseguran que las células solo progresan si se cumplen las condiciones adecuadas, como la integridad del ADN y la finalización del proceso críticos. Y una vez hablando de los mecanismos moleculares de la mitosis, durante esta misma se producen una serie de eventos moleculares complejos que aseguran la correcta segregación de los cromosomas y la división celular. Esto incluye la condensación de los cromosomas, el ensamblaje y alineación del uso mitótico, la separación de las cromátidas hermanas y la formación de la envoltura nuclear. La proteína clave en la regulación de la progresión de la mitosis es el factor promotor de la maduración, que está compuesto por una CDK y una ciclina. La activación y desactivación temporal de esta misma es diferente en diferentes etapas de la mitosis, asegura la correcta ejecución de cada evento. Y una vez hablados de los mecanismos de la mitosis, ahora los de la meiosis. Consta en dos divisiones celulares consecutivas, conocidas como meiosis 1 y meiosis 2, que resulta en la formación de células sexuales haploides. La meiosis 1 es una división reduccional donde los cromosomas homólogos se separan reduciendo el número de cromosomas a la mitad. Durante la profase 1 de la meiosis 1 se producen eventos cruciales como el anticruzamiento de recombinación genética, donde intercambian segmentos de ADN entre los cromosomas homólogos, lo que aumenta la variabilidad genética. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en la placa ecuatorial, y en la anafase 1 los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase 1 se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas, seguidas de la citocinesis. Después de la meiosis 1, las células en meiosis 2, que es similar a una división mitótica. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. Al final de la meiosis 2 se forman 4 células haploides, cada una de la mitad del número de cromosomas de la célula madre. La meiosis asegura la variabilidad genética en la descendencia, ya que los cromosomas homólogos se recombinación durante la profase 1 y la segregación de los cromosomas homólogos y las cromátidas hermanas ocurre durante la anafase 1 y la anafase 2 respectivamente. Por lo que quedamos que los mecanismos de división celular, tanto en la mitosis como en la meiosis, son procesos altamente regulados que garantizan la correcta segregación de los cromosomas y la formación de células hijas genéticamente idénticas o haploides. Estos procesos son fundamentales. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado y anormal de células en el cuerpo. Las células cancerosas se forman cuando el material genético de una célula normal sufre mutaciones y comienza a dividirse sin control. A diferencia de las células normales que siguen un ciclo de vida programado y mueren cuando ya no sean necesarias, las células cancerosas continúan multiplicándose sin control y forman tumores. Esos tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos son generalmente inofensivos y no se propagan a otras partes del cuerpo. Sin embargo, los tumores malignos son cancerosos y pueden invadir tejidos cercanos y extenderse a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático a otras partes del cuerpo. Es un proceso llamado metástasis. Las células cancerosas tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico del cuerpo y pueden causar el daño en los órganos y tejidos circundantes. Además, pueden competir con las células normales por los nutrientes y el oxígeno, lo que puede debilitar el funcionamiento normal del cuerpo. El cáncer puede afectar a personas de todas las edades y puede tener múltiples causas, como la predisposición genética, la exposición de sustancias cancerígenas, el tabaquismo, la radiación y otros factores ambientales. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para aumentar las posibilidades de supervivencia y controlar la enfermedad. El cáncer puede tener múltiples causas y a menudo es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y estilo de vida. A continuación, se mencionan algunas de las causas conocidas del cáncer. Factores genéticos, mutaciones en los genes que pueden aumentar el riesgo de desarrollar el cáncer. Algunos cánceres también pueden ser hereditarios, lo que significa que una persona puede heredar una predisposición genética del cáncer de sus padres, por ejemplo. Exposición a sustancias cancerígenas. La exposición de sustancias químicas como el tabaco, el alcohol, el asbesto, los productos químicos industriales y los rayos ultravioletas del sol pueden aumentar el riesgo del cáncer. El factor del estilo de vida también es muy importante, ya que los hábitos poco saludables como fumar, consumir alcohol en exceso y tener una dieta poco saludable y llevar a un estilo de vida sedentario pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. La edad. El riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad, ya que las células del cuerpo se acumulan con el tiempo.
La genética del cáncer se refiere al papel de los genes en el desarrollo y la progresión de la enfermedad. El cáncer puede tener causas genéticas, donde ciertas mutaciones en los genes pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Estas mutaciones pueden ser heredadas por los padres o ocurrir durante la vida de una persona debido a los factores ambientales o errores de la replicación del ADN. Existen genes específicos llamados genes supresores de tumores que normalmente ayudan a controlar el crecimiento celular y prevenir la formación de los tumores. Las mutaciones en estos genes pueden evitar su función protectora, lo que permite el crecimiento descontrolado de las células y el desarrollo del cáncer. Además, ciertos genes llamados oncógenos pueden experimentar mutaciones en los que activan de forma anormal, lo que promueve el crecimiento y la proliferación celular descontrolada. La genética del cáncer también incluye el estudio de las pruebas genéticas que pueden identificar mutaciones genéticas especificadas relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Esas pruebas pueden ser útiles para la detección temprana y el diagnóstico y el tratamiento personalizado del cáncer. Los oncogenes son genes que tienen el potencial de convertirse en causas de cáncer. Normalmente estos genes están involucrados en el control del crecimiento y la división celular. Sin embargo, cuando los oncogenes experimentan mutaciones, pueden volverse activados de forma anormal, lo que lleva a un crecimiento de proliferación celular descontrolados. Esas mutaciones pueden ser heredadas o adquiridas durante la vida debido a factores ambientales o errores de la replicación del ADN. Por otro lado, los genes supresores de tumores son aquellos que tienen la función de regular el crecimiento celular y prevenir la formación de tumores. Estos genes actúan controlando el ciclo celular, reparando el ADN dañado y promoviendo la muerte celular programada, que es la apoptosis, cuando es necesario. Sin embargo, cuando los genes supresores de tumores experimentan mutaciones, pueden perder su función normal, permitiendo un crecimiento celular descontrolado y la formación de tumores malignos. El retinoblastoma es un tipo de cáncer ocular que se origina en la retina y es causado por mutaciones en el gen RB1, el cual es un gen supresor de tumores. Cuando el gen RB1 está mutando, las células de la retina pueden crecer y dividirse sin control, dando lugar a tumores cancerosos. El gen TP53 es otro gen supresor de tumores que juegan un papel muy importante en la prevención del cáncer. El TP53 es responsable de detectar y reparar el ADN dañado, detener el ciclo celular y si se encuentra una mutación. Si el TP53 está mutando, las células pueden seguir dividiéndose y replicándose incluso si tienen daño en su ADN, lo que puede conducir al desarrollo de tumores. Los genes de BRCA1 y el 2 también son importantes, genes supresores de tumores que ayudan a prevenir el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Esos genes pueden producir proteínas que ayudan a reparar el ADN dañado en las células. Cuando los genes del BRCA están mutados, el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario y otros tipos de cáncer pueden aumentar significativamente. En resumen, el retinoblastoma es un cáncer ocular causado por mutaciones por el gen RB1, mientras que el gen TP53 es un gen supresor de tumores importante para prevenir el cáncer, y los genes BRCA1 y el 2 son importantes para la prevención del cáncer de mama y otros tipos de cáncer, y su mutación puede aumentar significativamente en el riesgo de desarrollar el cáncer. Los oncogenes son genes que cuando están activados de forma anormal promueven el crecimiento celular descontrolado y contribuyen al desarrollo del cáncer. Para combatir el cáncer se han desarrollado estrategias anticancerosas como la inmunoterapia y la inhibición de la angiogénesis. Las estrategias anticancerosas representan avances importantes en el tratamiento del cáncer, brindando nuevas opciones terapéuticas para combatir la enfermedad y mejorar la supervivencia de los pacientes. Así que podemos considerar un nuevo tipo de tratamiento más selectivos que, a diferencia de los convencionales, tienen menos efectos secundarios y que evitan dañar las células humanas. Por otro lado, la inmunoterapia utiliza el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer. Puede estimular la respuesta inmune al bloquear las señales que inhiben la respuesta inmune, permitiendo que el sistema inmunológico ataque y destruya las células cancerosas, ya que algunos nuevos tratamientos se centran en la ingeniería de las células inmunitarias para atacar a las células tumorales. También se utilizan las células T modificadas por ingeniería genética para reconocer de manera específica la proteína CD19, lo cual solo está presente en las células B normales y las células de leucemia linfocítica crónica. La angiogénesis es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos que suministran nutrientes a los tumores. La inhibición de la angiogénesis impide el suministro de nutrientes a las células cancerosas, lo que puede frenar su crecimiento y diseminación. Células cancerosas promueven también la angiogénesis mediante la secreción de factores de crecimiento como el VEGF
que actúa sobre las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Las compañías de biotecnología han desarrollado una variedad de inhibidores de la angiogénesis, incluidos los anticuerpos y los compuestos sintéticos dirigidos contra las integrinas, los factores de crecimiento y los receptores del factor del crecimiento.